Buenos días, bienvenidos al programa Momento Forestal, programa de entrevistas de CIP Lima TV, dirigido y conducido por el capítulo de Ingeniería Forestal del CD Lima CIP. El tema que vamos a tratar el día de hoy es importancia y problemática de la conservación de los bosques amazónicos, el enfoque de ARBio. Para este tema tenemos como invitada a la ingeniera Tatiana Espinosa, ingeniera forestal con 15 años de experiencia en gestión y manejo de bosques en la Amazonía peruana y en adaptación al cambio climático y servicios ecosistémicos en el Perú y en Mesoamérica. Magíster en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica, con énfasis en socioeconomía ambiental y cambio climático. Certificada como capacitadora en restauración de ecosistemas terrestres con forestería análoga por la International Analog Forestry Network y actualmente es miembro del directorio de la red. Directora ejecutiva de ARBio Perú, organización que gestiona una concesión forestal desde el año 2010 e implementa mecanismos de conservación del ecosistema amazónico involucrando a la sociedad civil y al sector privado. Buenos días, Tatiana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Helmut? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Tatiana, empecemos con la historia de ARBio. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace ARBio? Bien, en realidad yo llego a Madre de Dios desde el año 2003 y
y tuve la oportunidad de solicitar un área en concesión desde el año 2004, 2005, y después de un largo proceso, ¿no?, de año y medio más o menos, en el año 2006, accedo a esta concesión, ¿no? Me otorgaron una concesión de reforestación, porque eso es la tipología de concesión que se está otorgando en toda esta área. Y justamente la solicité para evitar que se realice extracción maderable en esta zona, porque las concesiones de reforestación legalmente pueden cortar madera. Es más, son bosques antiguos, ¿no? Entonces, no son muy aptos para reforestar, bien es para conservar. Bueno, entonces solicité el área y a partir de ahí no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Tenía 916 hectáreas en la cuenca del río de las Piedras. Fuimos, visité el área porque estuvo una expedición llegar hasta allá. Un bosque muy bien conservado, en buen estado. Después de eso lo que hago es estudiar, me fui a Costa Rica justamente a hacer la maestría, a aprender un poco más de otros ejemplos, otros conceptos de servicios ecosistémicos, pagos, cómo hacer para gestionar un área de conservación, para conservación, y regreso en el año 2010 justamente ya para fundar Arbío, ¿no? En el año 10 nace Arbío en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, para gestionar, cuidar y defender este bosque, ¿no? Entonces somos una asociación peruana sin fines de lucro, fundada en el año 2010, en Madre de Dios. Nosotros gestionamos y hacemos investigación y cuidamos justamente esta área de posesión, ubicada en la cuenca del río Las Piedras. La, la organización está liderada por mujeres, ¿no? Somos 3 mujeres liderando la organización y tenemos ese propósito, ¿no?, de implementar acciones de conservación del ecosistema con la participación de la sociedad civil y también del sector privado. Entonces, lo que buscamos nosotros es reconectar, ¿no?, conectar a las personas con el bosque, reconectarnos utilizando la tecnología, ¿no? Entonces hemos creado un modelo de negocio en el cual personas y empresas pueden contribuir de manera fácil y directa en la conservación de este bosque, ¿no?, con nosotros. Y al mismo tiempo, obviamente, hacemos todo un trabajo de difusión, ¿no?, difusión de la importancia del bosque amazónico, realizamos investigaciones también para meterle ciencia y que sea utilizada para mejorar la sostenibilidad justamente del manejo del bosque. Entonces, básicamente ese es lo que les puedo decir, el resumen de cómo nace Arbío en Madre de Dios a partir de la experiencia que yo tenía por allá. Hice mi tesis en Madre de Dios, desde ahí me conecté mucho con los castañales y con los bosques. Entonces sí estaba decidida a trabajar más en el bosque para el bosque, ¿no? Vinculado al trabajo de campo, que es lo que a mí más me recarga. Tatiana, de repente se podrías complementar un poco porque muy interesante tu propuesta, pero tienes que hacer una serie de actividades, tienes que costear actividades que no creo que sea tan fácil poder eh, solventar, porque tú tienes seguramente hasta un personal básico. Entonces, ¿cómo logras financiar todas estas actividades? Sí, como te comentaba, las concesiones de toda esta zona, la cuenca del Piedra, sobre todo las que están cercanas al río, estaban siendo concesionadas para reforestación. Entonces, lo que la gente hace es básicamente cortar madera, ¿no? Sin embargo, nosotros, el propósito fue el contrario, ¿no? Fue solicitarla como reforestación, pero para no cortar madera, sino más bien hacer un trabajo en el bosque de un buen manejo, un buen uso, etcétera. Entonces, lo que hicimos, aparte de comenzar todo el tema de investigación lo antes posible en fauna y en flora, lo principal es mantener la integridad del área, ¿no?, que es algo que cada vez se vuelve más difícil. Y bueno, nosotros para financiarnos, lo que hemos hecho desde el año 2011, lanzamos una plataforma de conservación de hectáreas, en donde cualquier persona puede escoger un lote, ¿no?, del tamaño de 1 hectárea de bosque y protegerlo a su nombre o al nombre de otra persona, como un regalo, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una forma que nosotros creamos de microfinanciamiento, ¿no?, justamente para no depender de fondos, o sea, de fondos grandes, de cooperación internacional, o no depender de... Entonces dijimos, no, acá vamos, ¿no?,
poco, de cada persona puede escoger una hectárea, ¿no? El costo era de $55. Y así y así mandamos también este mensaje, ¿no? De que todos somos parte de la conservación y que esto no depende solo de una organización o de una ONG o el gobierno. No, todos podemos contribuir, para eso estamos, ¿no? Esa es un poco la misión que tenemos nosotros. Ahora tenemos también una plataforma de protección de grandes árboles en peligro de tala, que son parte justamente de nuestras investigaciones. Estos grandes árboles son las especies que nosotros estudiamos, que monitoreamos, y de esta manera también la sociedad, la gente, el sector privado se puede contribuir, no solamente, ¿no? O sea, van a generar ciencia, generar conocimiento y al mismo tiempo proteger de manera directa un bosque primario, un bosque maduro, ¿no? Que tiene árboles hasta árboles milenarios, que eso es lo interesante. Entonces, en resumen, ¿cómo nos financiamos? Pues vendiendo servicios de conservación. Eso es lo que hacemos por ahora, mientras que investigamos y estamos a punto de desarrollar también productos y otras cosas, ¿no? Pero desde el año 2011 lo que hacemos es vender servicios de conservación. Eso significa que hemos desarrollado nuestros propios productos, ¿no? Orientados tanto a personas como a empresas, como les decía, ¿no? Entonces, para las empresas también hemos desarrollado un programa que se llama Bosques Corporativos. Al final no les estoy pasando los dibujitos. Bosques corporativos se trata de, ya no de adoptar una hectárea, sino un bosque, ¿no? Varias hectáreas, 30 hectáreas, por ejemplo, por una empresa. Y ellos, la empresa, bueno, se beneficia porque pueden mostrar todo el compromiso que tienen con Arbio, ¿no? En cuanto a la conservación, protección de la Amazonía. Entonces nosotros lo que tenemos es mucho contenido, ¿no? Podemos generar información valiosa, difusión, se realza el valor obviamente de la marca, de la empresa, y le dan un toque ético, ¿no? Un toque verde, un toque ético a lo que están realizando. Entonces, es bien interesante porque vemos que está creciendo y que hay una gran demanda a nivel de personas y el sector privado para involucrarse en estos temas, ¿no? Creo que todo lo que está en crisis climática y pandémica nos deja esta de que es necesario pensar más allá, ¿no? de solamente nuestra conveniencia, nuestro trabajo, nuestra familia, sino mirar un poco más allá, porque es necesario que todos nos unamos porque es para el bien de todos, ¿no? Bien finalmente de todo peruano, los bosques son de todos los peruanos, son de la nación. También es una contribución a la vida del planeta Tierra. Bosques corporativos, como te mencionaba, ¿no? Te atrae a clientes, se compensa el impacto ambiental de la empresa, cuesta menos que otras opciones de compensación o cuesta menos conservar que plantar árboles, por ejemplo. Entonces, ese es otro mensaje, ¿no? No podemos continuar destruyendo el bosque amazónico. O sea, el bosque peruano, nuestro bosque amazónico peruano, ¿no? Está sufriendo un nivel muy alto de deforestación, con récords que el año pasado llegó hasta 190 hectáreas. Estábamos en 150.000, 190.000, o sea, encima hemos crecido en deforestación. No podemos el lujo de hacer. Entonces, lo primero, y eso es lo que llamamos nosotros bastante la atención, es dejar de destruir y degradar el bosque. Está bien plantar, está perfecto plantar en áreas degradadas, pero no perdamos el foco, ¿no? El foco es dejar de destruir, porque ¿de qué sirve que estemos plantando y reforestando o restaurando en algunas zonas mientras seguimos perdiendo estas tasas enormes de deforestación de bosques primarios, de bosques naturales, que son precisamente los que nos brindan hoy, ¿no? Actualmente todos los servicios ecosistémicos? Ese árbol que tú vas a plantar, de repente te da un servicio, pero ¿de acá cuántos años, no? Y si puedes crear un bosque a estos niveles de mega diversidad que tiene la Amazonía. Entonces, un bosque primario es irreemplazable. Entonces, eso queremos hacer y que las empresas también se sumen con nosotros y compartir ese mensaje, ¿no? Con la gente. Hoy, justo les comentaba, porque no estamos en crisis pandémica, el año 2020 ha sido grave en términos de deforestación. Creemos que lo económicamente rentable a largo plazo es la conservación, que significa un uso sostenible. Ojo, conservar no es no usar, sino es hacerlo de manera sostenible, de manera bien hecha. Y eso no es negociable, es el único camino que tenemos. Es utilizar bien nuestros recursos, darles valor, el valor que merecen, y no seguir destruyendo el bosque.
Bien, entonces son una de las formas de financiamiento que tenemos, ¿no? Pues hacemos creamos nuestros propios productos, ¿no? Para empresas, para personas, hectáreas, conservación de árboles, eso es lo principal. Y ya después tenemos también varios planes de trabajar con comunidades, de crear otro tipo de ser más creativos, de crear otros productos, dándole valor a la biodiversidad justamente del bosque amazónico. En cuanto a la problemática ya directa a la concesión y el entorno, ¿cuáles son las amenazas y cómo se está defendiendo esta unidad de conservación? Hay muchas amenazas, ¿no? No, yo estoy ubicada en la cuenca del río Las Piedras, les puedo hablar a partir de mi experiencia lo que está sucediendo ahí. Los grandes problemas son justamente eso, ¿no? Las amenazas externas. Todas las concesiones vecinas, que les comentaba que son de reforestación, lo único que hacen es cortar madera, y las concesiones de castaña, que son concesiones no hables, lo que hacen es cortar madera. Y ambas lo hacen de manera legal. Lo que está sucediendo es que hay una búsqueda enorme y una búsqueda intensa de árboles de chihuahuaco. Entonces se abren grandes carreteras en el bosque en búsqueda de estos árboles, de cortar los árboles de chihuahuaco de las concesiones no maderables. Y tiene que ser madera muy dura, muy pesada, que no la sacan por río porque no flota. Y eso hace que se cree un mayor impacto, porque necesitas abrir carreteras dentro del bosque, ¿no? Ya sabemos las carreteras, todo el impacto que crean y justamente generan más deforestación y pérdida, porque ingresa más gente, etcétera. Nosotros tenemos grandes problemas, ¿no? Como les decía, con los vecinos, que son tanto de castaña como de reforestación, que en realidad es madera. En el año 2017 invadieron nuestra área, cortaron algunos árboles, ese fue denunciado y constatado con OSINFOR. Las carreteras que rodean la concesión son bastante grandes, tenemos toda la evidencia. Lo que más está bueno en Perú es chihuahuaco sobre pisos de parquet. Más del 86% de todo el chihuahuaco está saliendo de Madre de Dios, ¿no? Entonces hay una gran presión en Madre de Dios por sacar chihuahuaco, lo extraen de concesiones estaña no maderables que no están preparadas, no han sido otorgadas para ese fin, son concesiones muy pequeñas, ¿no? Que en promedio tienen 800 hectáreas, y obviamente sostenible, bueno, por un lado por la especie y por otro por lo que está sucediendo en este tipo de concesiones. Acá quería mostrarle alguna gráfica. Mantener la integridad del bosque se ha convertido en una tarea muy, muy difícil y hasta una tarea peligrosa, ¿no? Debemos tener presencia permanente de guardaparques, hacer patrullaje terrestre, patrullaje fluvial, colocar carteles, hacer fleros de toda el área, y aún así hay invasiones, hay carreteras por todos lados, no han entrado carreteras de concesión, justamente porque estamos ahí presentes evitándolo, pero pues al momento no ha habido enfrentamiento, ¿no? Pero es complicado. Y en realidad todo esto nace a partir de una falta de presencia del Estado, ¿no? Y de la corrupción. O sea, tenemos que aceptar de que la corrupción está enquistada a todo nivel, y justo ayer salió esta noticia que se dice hasta las coimas han subido los audios de la mafia maderera en Madre de Dios. Todos están vinculados, ¿no? Policías, fiscales, funcionarios regionales, agentes de aduanas, y todo, hasta el final los jueces que terminan soltando después de una investigación que los han capturado, bueno, los jueces vuelven a soltar a la gente. Entonces, esto no tiene salida si es que no atacamos justamente esto, ¿no? El tema de las mafias, el tema de la corrupción. Un sistema de alerta temprana o no sé qué, todas las cosas que suenan muy bien y serían muy útiles, pero no van a funcionar si es que no atacamos lo primero, ¿no? Es este tema de las mafias y la corrupción. Entonces, esa es la gran problemática y el gran problema que tenemos nosotros ahí, ¿no? Al realizar acciones de conservación, pues, obviamente, madereros, pues, te miran mal, nadie entiende bien qué estás haciendo, ¿no? Y hay muchas amenazas y problemas. Entonces, tenemos que mantenernos firmes, necesitamos, costos operativos son bastante, o sea, son altos, víveres, combustible, maquinarias, ¿no? Honorarios de los guardaparques, etcétera. Entonces, a veces la gente escucha conservación y que no hacen nada, están ahí cuidando.
Bueno, el hecho nada más de cuidar o de mantener la integridad de un bosque en las condiciones actuales ya es bastante trabajoso, ¿no? Complicado, Y ¿no? como te digo, hasta peligroso. Sí. Este, mm, sería interesante también, porque como tú ya tienes bastante vivencia, ya has visto un poco la historia, acá un poco la retrospectiva de lo que está, los procesos que están pasando en Madre de Dios, de repente podrías justamente a nivel de territorio darnos una idea de qué actividades han venido sucediéndose, o sea, qué actividades, por ejemplo, qué tipo de cultivos, ganadería, algunos cultivos en específico, están avanzando y están impactando más, obviamente la minería también, de repente nos puedes dar también alguna idea general. ¿Qué está Y, impactando más en estos procesos de deforestación y degradación de los bosques en Madre de sí, si Dios? hablamos de pérdida de bosques a nivel de todo Madre de Dios, bueno, se notan bastante diferenciadas tres zonas, ¿no? Que les muestro este mapa. Bueno, en general es todo, se concentra toda la pérdida de bosque a nivel de la carretera interoceánica. La zona sur, donde está A, B, C, D, esa es la zona más intensa de deforestación, que es por la actividad minera. Hay una zona también en la zona media, que es justo la cuenca del río de las Piedras, esta zona donde dice G, aquí es donde estamos nosotros. ¿Okay? Y hacia el norte, más hacia la frontera con Brasil, hay también bastante intensidad de deforestación, sobre todo por tema de maíz, y algo de pérdida de bosque también dentro de concesiones forestales maderables, que ahora les voy a contar un poquito. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? La deforestación se concentra en la técnica, el resto de Madre de Dios, digamos que está relativamente bien conservado. Entonces, la gran deforestación que hay es un departamento bastante grande que tiene muchos bosques que están dentro de áreas de conservación, ¿no? Están ANPs, etcétera, y reservas territoriales. Pero está creciendo muchísima la deforestación y la carretera interoceánica ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? Justamente Arbío se refiere a, es la Asociación para la Resiliencia del Bosque frente a la Interoceánica. Eso no les había contado. Entonces, Arbío significa eso, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer que el bosque sea lo más resiliente posible, justamente para enfrentar estas amenazas negativas, estos impactos negativos que trae consigo las carreteras en la Amazonía. Bien, y nosotros nos ubicamos alrededor de 30 kilómetros de distancia de la carretera interoceánica, como te contaba, por esta zona de aquí estamos, en la cuenca del río Las Piedras. Eh, la pérdida de bosque, y hablando de por tenencia legal, se ubica en Madre de Dios, se ubica dentro de derechos mineros, lo cual es obvio, ¿no? Un derecho minero, pues lo vas a deforestar y vas a hacer tu actividad minera, ¿no? De minería aurífera. También dentro de predios agrícolas, donde se tala para colocar cultivos agrícolas. Lo que sorprende aquí es que en tercer lugar están las concesiones de productos diferentes a la madera y las concesiones forestales maderables, casi en el mismo rango. Entonces, sorprende que exista pérdida de bosque dentro de concesiones maderables y dentro de concesiones no maderables. ¿Y por qué es esto? Como te contaba, en las no maderables es por la extracción de chihuahuaco. ¿Qué sucede? Que al cortar el chihuahuaco, yo digo esto, el chihuahuaco es el primer eslabón de una cadena de deforestación. Queda ahí nomás, sacan algunos árboles y el bosque, ¿no? Está la selectiva, el bosque se queda bonito. No, porque se abren grandes carreteras, porque ya están impactando muchísimo al cortar estos enormes árboles. Y luego entra gente, el bosque pierde valor, siguen sacando lo que queda, hacen carbón de todos los residuos, meten fuego en época seca, cambio de uso. ¿A qué? A maíz, a papaya, a cacao. En la cuenca donde yo trabajo, maíz, papaya, cacao. En general, en Madre de Dios también se está cultivando mucho arroz, pero los principales drivers también son esos, maíz, papaya, cacao, cultivos en limpio, ¿no? Arroz, y esos son. Entonces, esto era interesante para ver en dónde cae la pérdida de bosque. Eh, Hablamos mucho de minería, ¿no? Minería impacta bastante, pero en los últimos años, en realidad, en Madre de Dios, es la actividad agrícola la que tiene mayor impacto. Bien, en este gráfico se ve claramente. A partir del año 2015 más o menos, la minería dejó de ser la principal, ¿no? De generar tanta deforestación, sino que a partir del año 2015 empezó a ser la agricultura, ¿no? Quien
quien deforesta más en Madre de Dios. Mayor pérdida de bosque. Esto es interesante también porque podemos ver que en Madre de Dios en realidad está concesionado más de 2 millones de hectáreas, 2.386.000 hectáreas, y de todo ello se saca madera de casi el 90% de todo el área concesionada. Se saca madera de concesiones maderables, los cuales representan el 55%. Ok. Se saca madera de las concesiones para reforestación. Se saca madera de las concesiones con fines no maderables, que representan, son no maderables, es 30%, no sé por qué no aparece. Esas son no maderables, son de castaña. Este 55% son maderables. A eso aumentale las de reforestación y ya van 89%. Estamos hablando en área, ¿no? Entonces, más de 3 millones de hectáreas están siendo, o sea, sujetas a extracción maderable. Sostenible o no sostenible, no lo sé, pero están sujetas a extracción maderable. Y solamente un 10%, 11% de concesión, que son concesiones de conservación y de ecoturismo, no estarían realizando actividades vinculadas directamente con la madera, ¿no? Bueno, aquí está. 2.131.000 hectáreas se saca madera. Entonces sí, existen concesiones para otros usos que no es maderable, sin embargo, esto no se da, no se cumple, ¿no? En realidad seguimos pensando como que solo en el valor del bosque lo da la madera. ¿Qué sucede en la cuenca del río Las Piedras? Aquí en el distrito de Las Piedras se está sacando, que yo te comentaba, mucha madera de Chihuahuaco en concesiones de castaña, en concesiones no maderables. Y eso se refleja en la gran pérdida de bosque que existe dentro de concesiones no maderables en el distrito de Las Piedras. En el distrito de Las Piedras, la mayor pérdida de bosque se da dentro de predios agrícolas. Y en segundo lugar, dentro de concesiones forestales no maderables, ¿no? De castaña. Lo cual, te digo, sorprende mucho, es totalmente ilegal que se esté perdiendo el bosque en concesiones forestales. Vamos a ver, siguiente. Bien. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, ¿no? Sí, nos queda un tiempito, como 8 minutos. Más bien, de repente podemos tratar de redondear eh, tu análisis respecto específico de la pérdida de la biodiversidad de los bosques en Madre de Dios, la degradación que existe justamente por la explotación del chihuahuaco y las maderas duras, ¿no? Que es un negocio, digamos, la madera que tiene más valor. Entonces, ¿cómo ves esto? De repente nos puedes ampliar el detalle de qué tan sostenible es eso, cuánto demora en crecer un chihuahuaco, y si los planes de manejo realmente están diseñados para hacer ese aprovechamiento sostenible o cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis de este tipo de aprovechamiento? Sí, nosotros en la concesión lo que hacemos justamente es hacer investigación. Hemos comenzado a hacer investigación en Chihuahuaco ya hace 3 años para verificar su sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad del manejo que se está realizando. Ya existe bastante información en realidad que sustenta la insostenibilidad de la explotación maderera de Chihuahuaco. Ahora les voy a mostrar algunas cifras, pero para terminar lo anterior quería mostrarles esto de los principales cambios a nivel de todo Madre de Dios. Es la de bosque a uso agrícola, como les decía, luego la minería, luego la ganadería y lo otro siguiente es la modificación del bosque maduro a bosque degradado o intervenido. Cultivos agrícolas, sobre todo maíz, cacao, papaya, como les comentaba, la minería, sobre todo en la zona del distrito de Madre de Dios, de Inambari, pero se está dispersando hacia otras zonas, lo cual es peligroso. Y el cuarto, ese quería mencionar un poco más, porque está relacionado a la tala legal e ilegal de Chihuahuaco. Acá podemos ver dos procesos interesantes. Modificación del bosque maduro, el bosque degradado o intervenido en concesiones no maderables, y lo otro es en concesiones maderables. En concesiones no maderables sí se da cambio de uso, ¿no? En las concesiones de castaña, como les comentaba, después en Chihuahuaco plantan maíz, plantan cacao. En las concesiones maderables, obviamente no hay, espero que no haya cambio de uso, porque pues son concesiones maderables que justamente están vigiladas y hacen control, etcétera. Sin embargo, sí se puede notar en geobosques, etcétera, que hay una gran red de carreteras, ¿no? Y hay un bosque que está bastante intervenido o degradado
habrá que ver, hacer los análisis, a ver si el bosque está en buen estado, está saludable o no, ¿no? Eso es lo que faltaría, pero como comento, esta es la imagen, por ejemplo, de una concesión maderable, se ve una gran red de carreteras y todo, y bueno, y eso está la legal. Dentro de las concesiones de castañas está la legal e ilegal, ¿no? Hay de las dos, pero ahí sí se da cambio de uso del suelo. En este caso, el Chihuahuaco sí sería el primer eslabón de la cadena de deforestación en la cuenca del río Las Piedras. Un poco más hablando ya de la especie para ver qué tan sostenible es. Pues vamos a ver, por acá quiero mostrarte algo sobre la investigación. Bueno, en general, el chihuahuaco ya se sabe, hace años ha habido estudios, sobre todo artículos periodísticos, ¿no? Del riesgo que corre la especie, y sin embargo no se tiene ningún avance a partir del Estado. Incluso hay artículos científicos del año 2008, ¿no? Que ya hablan del comercio de madera a la China, de que se están exportando especies ecológicamente importantes, pero que no están amenazadas, ¿no? Ya se hablaba de los dipterix, se hablaba del doraque, de la quinilla. Bueno, lo pongo como ejemplo nomás. Tenemos datos de IA y de la FAO, bueno, un gran porcentaje de la madera que sale es de origen ilegal. A ver, está un poco en desorden. Entonces les quiero mostrar sobre el estudio de Chihuahuaco que hicimos en el bosque de Arví. Hicimos estudio de evaluación poblacional y confirmamos que la especie requiere más de 300 años para llegar al diámetro mínimo de corte en bosques naturales. Entonces, para llegar a 51 centímetros, este árbol demora más de 300 años. Ese es el cálculo que hemos sacado, validado por estudios anteriores de radiocarbono, etcétera, ¿no? Que han utilizado anillos de crecimiento con radiocarbono para tener también para no tener mucho sesgo, y con eso hemos utilizado los datos de esta investigación de Jenkins del año 2009, que lo hizo justamente en Dipterix, y hemos sacado una fórmula con la cual tenemos una aproximación de la edad según el diámetro del árbol, ¿okay? Y nos sale como 320 y tantos años. También hemos comprobado que existe una insuficiente reserva de árboles juveniles para la sobrevivencia de la especie, y no hay suficiente, o sea, no va a haber reclutamiento, ¿sí? No hay reclutamiento de la especie. Los árboles viejos que se talen no van a ser reemplazados por árboles jóvenes. Por eso dice que de acá a 5 años o 10 años, probablemente la especie ya entre en colapso. Y el árbol más antiguo que hemos encontrado hasta el momento, desde 1300 años aproximadamente, ¿no? Entonces sí sabemos que existen árboles de más de 1000 años en estos bosques. Y justamente son los árboles que están siendo talados para la fabricación de pisos de parquet debido a la gran demanda de China, ¿no? Lo otro es que estos árboles tienen un gran contenido de carbono, ¿no? Son acumuladores de carbono por excelencia. Hemos realizado también el cálculo de carbono por árbol para tener los datos y para justamente también hacer difusión, ¿no? Para aplicar los resultados en hacer difusión, tener material gráfico, etc. Entonces, por ejemplo, este árbol, acá no sé si se ve que estamos 3 personas aquí abajo, aquí estoy yo, tiene 30 toneladas de carbono. Árboles más pequeños el cálculo ha sido entre 1 hasta 30 toneladas, ¿no? Árboles grandes, para darles un rango de cantidad de carbono por árbol, que también tenemos esos datos. Entonces, sí hay bastante información suficiente donde se respalda la insostenibilidad del manejo forestal maderable del chihuahuaco. Manejo forestal, por supuesto, forestal que no maderable, ¿no? La semilla, la cumarina, o sea, hay muchos aspectos en los cuales se puede aprovechar el chihuahuaco, hasta por el paisaje, económicamente digo, ¿no? El ecoturismo, etcétera. Y a nivel ecológico cumple roles muy importantes, es uno de los árboles más grandes, es uno de los más altos, anida ahí el águila arpía, a ver si tengo alguna información. Anida el águila arpía, anidan guacamayos, loros, y lo increíble es que como este árbol vive más de 1000 años, pueden vivir generaciones tras generaciones de loros y de guacamayos en los mismos huecos, porque justamente son los huecos que dejan las ramas viejas al caer, los que ellos utilizan, ¿no? Entonces, bueno, tiene un valor muy alto, ¿no? A nivel ecosistémico, a nivel también para las especies, a nivel medicinal, a nivel de uso ancestral,
se pueden sacar productos a nivel con las semillas. Esto es parte de la cáscara de un chihuahuaco. Les puedo contar también un poco sobre eso. Pero no es sostenible su extracción maderable. Como te decía, hay que ver otras formas de darle un mejor uso porque esto justamente está impactando, degradando y impactando en la pérdida de bosque a nivel de toda la región y yo creo que a nivel nacional también. Bien, sobre la fauna asociada al árbol de Chihuahuaco, les decía que tenemos loros, guacamayos, sobre todo el águila arpía también, que es un árbol que como vive más de 1000 años puede dar hospedaje, anidación a muchas generaciones de guacamayos. Es el murciélago quien dispersa sus semillas, las semillas de Chihuahuaco, y es muy importante a nivel de biodiversidad y justamente los árboles más grandes mantienen el equilibrio del ecosistema. Al talar el chihuahuaco, el bosque pierde valor, terminan cortando lo demás y luego hacen cambio de uso del suelo. Ahí la pérdida de biodiversidad que se tiene es enorme, ¿no? Y obviamente el convertir el bosque hacia otros usos no es eficiente, ¿no? Entonces muchas veces es una ilusión falsa de prosperidad que no va más allá, ¿no? Luego en 2 o 3 años ya el suelo se agota, ¿no? No tenemos suelo, el suelo se pierde, perdemos los cultivos y finalmente nos quedamos también sin bosque, ¿no? Entonces perdemos bosque, suelo y cultivos. Por eso no es sostenible hacer monocultivos en la Amazonía. Lo que vamos a hacer es más bien más ciencia, ¿no? Ciencia en el bosque para poder descubrir nuevos productos, buscar nuevos mercados y darle valor al bosque por lo que tiene en sí, por su diversidad. Hay algo interesante aquí que, bueno, todos sabemos que el modelo que se realiza en Perú es un modelo, el modelo de extracción forestal es policíclico, ¿no? A 20 años. Y mencionar nomás que este tipo de especies como el chihuahuaco no asegura una reposición en un ciclo tan corto, ¿no? De 20 años, ya que demora muchísimo y su crecimiento es muy, muy lento y su tasa de regeneración también es muy lenta. Por lo tanto, no sería sostenible su aprovechamiento. No solo en chihuahuaco, esto puede suceder en varias maderas, ¿no? Especies de madera dura. Entonces sería muy interesante evaluar también, por ejemplo, la quinilla, ¿no? El estoraque, el anacaspi, el tahuarí, entre otros, el quillo bordón. Bien. Hemos iniciado nosotros con el chihuahuaco, pero queremos continuar justamente para verificar la sostenibilidad de esas especies, ¿no? Para ver si se pueden seguir cortando o de qué manera o no. A ver qué tenía de acá. Ya, esto quería mostrar esto no. Ya, esto quería mostrar Bien, hablando sobre darle valor al bosque en pie y a los usos de los no maderables, acá les pongo un ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo las exportaciones de Madre de Dios del año 2008. Entonces vemos que un solo producto no maderable genera más divisas que todas las especies de madera exportadas. Ojo, el oro contribuye el 60% de las divisas exportadas de Madre de Dios, la nuez de Brasil, o sea, la castaña, con el 26%, y la madera 7%. Entonces acá nomás vemos que la castaña ya está generando muchas divisas que no lo genera todas las especies de madera que estamos exportando, que son varias especies, ¿no? Y estamos hablando de una sola especie de un producto no maderable. Entonces imagínense si realmente exploramos los usos de otras especies o de otros productos no maderables. Tenemos nueces, tenemos frutos, tenemos resinas, látex, plantas medicinales, hongos, insectos, no sé, bioprospección, hay muchas cosas. Entonces, el bosque tiene muchísimo que ofrecer, no solo es madera, lo forestal no es solo madera, lo forestal es todo lo que sacamos del bosque, de manera sostenible. Y como les vuelvo a insistir, conservación es hacer uso sostenible. Lo que nosotros estamos haciendo por ahora es darle valor a los servicios que nos ofrece el bosque, ¿no? Sacamos nuestros propios productos, servicios del bosque en pie, pero también podemos sacar productos, ¿no? En este caso, la castaña es un genial ejemplo. Sin embargo, estamos degradando y existe una gran pérdida de bosque dentro de concesiones de castaña, porque le estamos dando más valor a la madera que a la castaña. A largo plazo.
A largo plazo el futuro es de los no maderables y de las plantaciones, ¿no? Si queremos madera, pues hay que plantarla. Ujú. Ya, ahí lo dejo, Eh, Helmut. De repente Tatiana, ya pasamos a la última. sí, ya se está agotando un poco el tiempo. Quedaría Sí, una la última pregunta. pregunta que es, ¿qué otras opciones innovadoras estás pensando para tu concesión de conservación que te permitan sostenerte en el tiempo y que tu propuesta pueda servir también de ejemplo y ser replicada en otras áreas y por otras personas o instituciones, ¿no? Sí, nosotros, como les comentaba, tenemos ya la plataforma de hectáreas, ¿no? Tenemos la plataforma de conservación de grandes árboles en peligro de tala, y ahora estamos desarrollando también productos a la medida que están teniendo una gran demanda. Por ejemplo, uno es el árbol del recuerdo. El árbol del recuerdo, ¿dónde está? El árbol del recuerdo consiste en que eh, ahora en estas épocas que no podemos enviar que solamente podemos enviar coronas de flores, pero no podemos reunirnos, ¿no? Cuando una persona fallece, pues un gesto muy lindo es justamente adoptar un gran árbol, o proteger un gran árbol en peligro de tala, un árbol amazónico gigante, a nombre y en homenaje a esta persona, ¿no? Entonces, eso es un gesto muy lindo y que está funcionando, ¿no? Muchas personas lo hacen así de una manera muy linda, ¿no? Porque tiene un significado muy fuerte. Y justamente adoptan chihuahuacos, ¿no? Que yo les doy el dato de la edad que tiene el árbol es de 1000 años, 1100 años, 700 años, 800 años. Eh, Ese es uno de los productos que, bueno, como lamentablemente está falleciendo gente, nos pareció interesante, hemos desarrollado el producto y como te comento está saliendo. Luego, otro producto que hemos desarrollado es también en homenaje, un árbol en homenaje no solo a una persona que fallece, sino también a una mascota, ¿no? A un ser que está contigo muchos años, fallece y, ¿no? Entonces que es un gesto muy lindo también adoptar un árbol o poner un árbol amazónico a nombre de esta mascota, esta persona, este animalito que te ha acompañado durante tanto tiempo. Entonces también tenemos un producto de adopta o protege un árbol para tu mejor amigo, un árbol para mi mejor amigo. Hay que ser creativos y hay que ver justamente cómo darle valor, ¿no? Y es algo que significa tanto que podemos, ¿no? Dar un mensaje muy bonito y contribuir justamente tanto a la conservación de los árboles como a las personas, ¿no? Y a que se sientan bien, no solo porque contribuyen, sino también porque están haciendo una acción muy linda en homenaje a una persona o un animal muy querido, ¿no? Eh, Nosotros entregamos una tarjeta como esta, donde está la gráfica, sale el árbol, el código del árbol, el nombre científico, el tamaño. No solo chihuahuacos, también todos son especies en peligro de tala y todos son árboles grandes, te decimos la altura, el diámetro. También en nacimientos, por ejemplo, para aniversarios, para nacimientos, ¿no? Este es un bebé, por ejemplo, un recién nacido, que desde que nace ya tiene su arbolito a su nombre. Esta es una quinilla, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces hemos creado nuestros productos tanto para aniversarios, cumpleaños, matrimonios, nacimientos, días especiales, ¿no? Por el Día de la Madre, con un mensaje lindo, también a nombre de tu madre un árbol, regalárselo. Sacamos el Green Friday en lugar del Black Friday, tenemos el Green Friday. Entonces cambiando un poco también el chip, ¿no? Hacia un regalo ético, sostenible, que contribuye al planeta y que estamos nosotros ahí mostrándole las fotos, el trabajo que hacemos. Además, otra cosa que les puedo mencionar es que estamos mejorando las plataformas para pasar ya también a un escalamiento, para que otras concesiones y otros emprendimientos o áreas también puedan sumarse a la adopción de hectáreas o de árboles. Y por último, también investigamos productos del bosque para darles valor, ¿no? Entonces, hay muchos, como les comentaba, hay muchos productos, pero del chihuahuaco al menos estamos al mismo tiempo de hacer investigación y hacer monitoreo de la regeneración natural, pues ahí aprovechamos de sacar las cáscaras de las semillas, que les llamamos la cuna del chihuahuaco, que son justamente estas. Son grandes, son bastante duras, es un material bien interesante y saber de que esto ha sido creado o ha sido
dado por un árbol que tiene 800 años o 1000 años, y que este árbol ya creció y que está en el monte creciendo mientras tú lo tienes de arete, pues es muy bonito, ¿no? O sea, no usamos la semilla es lo que está en el medio, ¿no? Y así estamos sacando joyería, todo un tema de joyería sostenible, que ahora por la pandemia se ha atrasado un poco, pero tenemos convenios con la FENAMAT justamente para desarrollarlo junto con los jóvenes indígenas y con artesanos y artistas también de Lima. También, bueno, madera, árboles caídos para sacar esculturas, meterle arte a la conservación. Y nosotros queremos ver también en estudios, por ejemplo, en hongos o en productos como suguris o suri de chapaja, ¿no? Ahorita hay sale mucho este tema de productos gourmet a partir de la Amazonía, o insectos, superfoods, ¿no? Por ese lado queremos también empezar a hacer más investigación. Pero, como sabemos, hay que invertir en ciencia y eso demora, ¿no? Hay que saber bien. Durante varios años hay que invertir para desarrollar ciertos productos que luego puedan hacer sostenible el aprovechamiento sostenible del bosque, ¿no? Hacerlo sostenible. Ya me rayé también, eso lo corto. Qué interesante. Tatiana, creo que vamos a tener la necesidad de hacer otro programa a futuro para seguir comentando estos temas tan interesantes. El tiempo un poco nos ha ganado. Quería más bien tus palabras finales para poder cerrar el programa. Y muchas gracias por estar acá presente y transmitirnos todo tu conocimiento. Muchas gracias, Helmut. De verdad hay muchísimo que hablar. Y nada, solo mencionarles que, bueno, algo que no toqué en esta presentación es que también el ecoturismo es una herramienta y es una actividad que está totalmente alineada a la conservación, que utiliza justamente el paisaje. Entonces, esa es una actividad que también va a contribuir, ahora no por los tiempos difíciles, pero nosotros estamos desarrollando también safaris fotográficos, por ejemplo, ¿no? Para llevar fotógrafos. Entonces, ahora en pandemia vamos a llamar un poco la atención hacia eso, vamos a sacar también algunos videos y cosas para luego poder llevar y realizar los safaris fotográficos in situ. Entonces, no es nuestro rubro fuerte el ecoturismo, nosotros hacemos conservación, pero los padrinos del bosque, la gente que adopta su árbol, su hectárea, luego muchos de ellos programan luego sus visitas, ¿no? Para que conozcan el área que estamos protegiendo y el trabajo que hacemos. Entonces, ecoturismo también es algo interesante. Pues nada, solo para finalizar, y agradecerles por la invitación. Yo estoy dispuesta a seguir conversando. Podemos de repente agarrar algunos temas puntuales para desarrollar en cada una de las charlas. Con Arbio, bueno, continuamos nosotros fuertes, continuamos firmes, conservando esta concesión, que ahora es una concesión de conservación, ¿no? Les decía que primero fue de reforestación, pero ahora es una concesión que ya ha sido adecuada como conservación. Y realizamos investigación y continuamos nosotros poniéndole mucha fuerza, mucho corazón, mucho empuje a esto. Lo que se requiere es que el Estado cumpla también su parte, ¿no? Nosotros hacemos un gran esfuerzo por mantener la integridad y mantener el bosque saludable. Se requiere que el Estado también cumpla sus funciones y se requiere el involucramiento del sector privado y de las personas, ¿no? Un mayor interés hacia la conservación de los bosques amazónicos. Dependemos del bosque. Si continuamos este terrible proceso de deforestación y degradación, pues nos vamos a quedar sin agua. Gran parte del agua por la cual se abastece Lima y varias ciudades, tanto de Perú y de Sudamérica, se abastecen del agua de la Amazonía. Gran parte del agua viene de la Amazonía, los árboles bombean agua que finalmente llega a los Andes y luego se distribuye. Eso es algo que mucha gente no maneja. No podemos descuidarnos. Nuestra salud, nuestra agua y nuestra salud está en riesgo. Así que pongámonos las pilas y creo que podemos trabajar todos juntos y unidos para disminuir las cifras de deforestación que tiene el bosque peruano. Sí. Muchas gracias, Helmut. Gracias, Tatiana, y gracias a todos los que nos están escuchando. Hasta la próxima oportunidad. Soy el Chihuahuaco, con más de 1000 años de vida, y hoy decidí hablar para cambiar la historia. Soy uno de los guardianes más antiguos de la selva de Madre de Dios. Con mis hojas doy agua al planeta. En mi copa abrazo la vida para cuidarla. Y debajo de ella doy el techo y hogar para que pueda crecer. Pero hoy estoy perdiendo la batalla. Y si la pierdo, no perderé solo. Perderán los jaguares, las mariposas, los guacamayos
los perezosos, los ríos, los mares, el cielo, las ciudades, tu casa, el planeta. Estamos a tiempo de cambiarlo. Adopta un árbol y cuida todo lo que vive en él. Adoptando un árbol en Arvío, estarás sumándote a la protección de las 916 hectáreas de bosque amazónico que cuidamos en la cuenca del río Las Piedras, en Madre de Dios, uno de los bosques más amenazados de Sudamérica por la tala y la minería ilegal. Juntos salvaremos la selva. Entra a www.arbioperú.com.